¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de historias de encuentros aterradores con extraños que gente ha compartido en Reddit. Bienvenidos a esta sección de maquillaje y misterio, donde mientras os cuento estas historias que gente ha compartido, me estaré maquillando y en el día de hoy os dejaré en la cajita de descripción o en el primer comentario los productos que habré usado por si a alguien le interesan, porque voy a usar de dos marcas, las cuales me han dado descuentos. También pondré los productos que no sean de estas marcas y que no tengan descuentos, pero si a alguien le interesa mucho algún producto, que sepáis que tenéis mi código de descuento. Y sin mucho más que decir, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta y ya empecemos con las historias aterradoras de hoy. La primera historia de hoy se titula "A los niños les encanta hablar". De niña, a la protagonista de esta historia, a la que llamaremos Salma, le encantaba hablar. Es curioso cómo algunos niños no dejan de hablar y yo, por ejemplo, fui una niña que no abrí la boca jamás. O sea, literalmente yo no hablaba, pero ni con 6 años. Pero bueno, tal vez tenía unos 6 o 5 años Salma en ese momento. Y dice que por si alguien se lo pregunta, hablaba mucho, pero también daba demasiada información. La mayoría de las personas lo encontraban encantador y la elogiaban por ser tan inteligente y hablar de una manera tan fluida a esa edad, lo cual la animaba mucho. Sus padres, por otro lado, intentaban que entendiera que no podía decirle todo a todo el mundo. Y a mediados de 1988 entendería por qué se lo decían. Salma y su madre, una mujer a la que llamaremos Virginia, solían ir a comprar en el mercado local, a solo unos minutos de casa. Virginia llevaba comprando ahí unos 20 años y era amiga de la mayoría de los empleados y dueños de los puestos de alrededor. Así que Salma, como buena niña extrovertida y curiosa, también sentía que era amiga de todos ellos y siempre se alegraba de verlos y hablarles. Además, cuando Virginia se distraía hablando con alguien, Salma no tardaba en pasearse por el pasillo, mirando los productos que se vendían. Hay que dejar claro que Virginia no perdía a Salma de vista jamás, o incluso cuando en algún momento se distraía demasiado, algún encargado de los puestos siempre se acercaba a Salma y la llevaba de nuevo con su madre. Un día, sin embargo, visitaron otro mercado al que Salma no recordaba haber ido antes, y al que a raíz de esta historia no fueron nunca más. Estaban paseando por los pasillos cuando Virginia se encontró con una amiga. Empezaron a hablar y Salma, sin darse cuenta de que ya no estaba en un mercado local lleno de adultos vigilándola, empezó a caminar entre los puestos. Le llamó la atención una exhibición colorida de flores y se acercó a mirar. Después de ver todas las flores y hacerle 1000 preguntas al encargado sobre los nombres de cada flor, descubrió que su madre no estaba donde debía. Luego descubriría que Virginia se había movido junto a su amiga para buscarla. Eso nunca le había pasado a Salma. Miró a su alrededor sin moverse del sitio. Había bastante gente caminando por el pasillo y aunque ninguna de ellas era su madre, ese flujo constante de gente es algo que Salma agradece a día de hoy. Mientras buscaba a su madre con la mirada, un hombre con delantal se le acercó. Parecía ser alguien de algún puesto cercano. Ella era pequeña y cualquier persona mayor era un adulto para ella, pero por lo que recuerda era un hombre joven, así que seguro que no pasaba de los 30 años. Él la saludó con mucha dulzura, con ese tono que la gente siempre usa para hablar con niños. Salma recuerda que cuando ella le contestó el saludo alegremente, a él se le ensanchó la sonrisa y se acercó un poco más, mientras le preguntaba si buscaba a su mami. Salma, que cabe recordar que estaba acostumbrada a charlar con adultos, comenzó a explicarle que la última vez que la vio estaba hablando con su amiga y que solía encontrarla fácilmente cuando se alejaba, pero en ese momento no sabía dónde estaba. Ese hombre le preguntó si su madre la dejaba sola a menudo y Salma contestó que no. El hombre, al que llamaremos Rick por comodidad, aunque realmente no se presentó nunca, escuchó atentamente cómo Salma le explicaba que su madre, Virginia, siempre la dejaba con su hermana mayor, que tenía 13 años, que era súper madura, pero jamás la dejaba sola ni con nadie en sitios públicos, y que con su hermana la dejaba sola el tiempo que duraba un episodio de Pokémon. En cambio, su padre sí que las dejaba solas mucho tiempo y no volvía hasta tarde a casa.
Salma sabe que dijo muchas cosas como si fuera una radio que no podía apagarse y demasiada información, y Rick solo sonreía y escuchaba atentamente todo lo que decía. Cuando al fin Salma terminó de hablar, Rick le preguntó que dónde vivían. Y resulta que Salma se acababa de aprender su dirección. Le explicó con lujo de detalles a Rick que había aprendido a enviar cartas a la escuela. Incluso hicieron una pequeña excursión al buzón de la esquina de la escuela para enviarlas. Le dijo el barrio, la calle, el número de la casa, todo. Salma es consciente de que los niños son ingenuos, pero en sus palabras ella era completamente tonta. Creo que aquí se está juzgando un poco porque mucha gente habrá pensado, pero esta niña, ¿qué le pasa? Pero hay que tener en cuenta que cuando un niño es pequeño y más si es así de extrovertido, normalmente no está pensando que una persona que se le acerca con una sonrisa y así tiene malas intenciones. Así que dice que no tiene el mínimo de malicia para sobrevivir. 2 años después a Salma le diagnosticaron daltonismo deutal, por lo que no reconocía ni el color rojo ni el verde. Y ella no sabe si de alguna manera esto afectaba también a su personalidad. Pero para Salma tendría sentido, ya que cuando era pequeña siempre le costó percibir las señales de alerta. Rick le preguntó entonces que quién la solía ir a buscar a la escuela, y Salma no dudó en contestar que siempre la iba a buscar su madre Virginia o la niñera los viernes, pero que la niñera siempre tardaba un poco más. Rick en ningún momento dejó de sonreírle mientras la seguía interrogando. Luego le preguntó si le gustaban los animales y los cachorros. Ella admitió que los perros y los gatos le daban miedo, que de hecho todos los animales, hasta las moscas, le daban miedo, pero que las tortugas le encantaban, que tenía 5. A todas estas habían pasado unos pocos minutos desde la última vez que Salma vio a su madre. Podrá parecer que habían estado hablando durante media hora, pero Salma hablaba tan rápido que toda esa información la soltó en 5 minutos. Sin embargo, pese a ser una niña muy ingenua, estaba empezando a ponerse ansiosa, y no porque le incomodara hablar con Rick, sino por la ausencia de su madre. Y de nuevo, no porque se sintiera perdida o en peligro, sino porque ese día su madre le prometió comprarle un bagel en la panadería y ya estaba comenzando a tener hambre. Salma recuerda que quería su bagel y aunque le gustaba hablar con Rick, que la hacía sentir inteligente y se interesaba muchísimo en su vida, le gustaban más los bagels. Además necesitaba encontrar a Virginia porque si la encontraba y se iban juntas a la panadería, podría pedirle también galletas. Recordemos que todo esto es desde la perspectiva de una Salma de 6 años que no entendía nada de lo que estaba pasando. Lo único que tenía Salma en claro es que tenía que encontrar a su madre. Y por supuesto se lo dijo a Rick, quien no dudó un instante en decirle que la acompañaría a buscar a su madre. En ese momento, Salma se detuvo un instante, como si al fin algo dentro de su cabeza inocente hubiese hecho un clic. Este hombre mayor que acababa de conocer quería guiarla por el mercado donde trabajaba. Algo dentro de ella le susurró que era mala idea, pero por desgracia esa luz se apagó pronto cuando él le prometió comprarle él mismo la galleta. Salma tomó de la mano a Rick y echó un último vistazo alrededor, cuando entre la multitud se encontró la mirada de su madre. Su expresión era de puro alivio, pero rápidamente se transformó en ansiedad mientras se acercaba a pasos acelerados y la cogió de la mano. Salma notó de inmediato que quería regañarla, pero se concentró en Rick. Antes de que Salma pudiera siquiera decirle que él la había cuidado, él la soltó y dijo que se alegraba de que encontrara a su madre, pero que él tenía que volver al trabajo y prácticamente empezó a correr entre la gente y los puestos. Virginia debió tener muy mal presentimiento con Rick. Evidentemente, si alguien hace esto, uno va a decir, ¿y este? Lo mínimo es que se hubiera quedado ahí y le hubiera explicado a la madre, ay, mira, la he estado cuidando porque no te encontraba, tal. Pero de inmediato cogió a Salma de los hombros y con una expresión muy preocupada le preguntó de qué estaban hablando, de qué había hablado con ese chico. Salma no le contestó y le dijo directamente si podían ir a comprar su bagel. En uno de los momentos de mayor paciencia que Virginia tuvo en su vida, guardó silencio, se llevó a Salma al extremo del mercado y entraron a una panadería para comprarle el bagel. Ahí, entre bocado y bocado, Salma contó con alegría toda la conversación que había tenido con Rick, explicándole a su madre que le dijo su edad, su escuela, el horario de recogida, sus gustos y disgustos, su dirección. Virginia se puso
pálida poco a poco y luego se puso roja de ira. Ella quería buscar algún tipo de gerente, pero al ser un mercado local lleno de puestos pequeños e independientes, no sabía con quién quejarse directamente o con quién tenía que hablar. Al final, después de preguntar un poco, terminaron en la oficina administrativa del mercado. Le dieron una galleta a Salma y eso lo recuerda bastante bien porque tenía forma de sandía, lo cual al parecer era mucho más importante para ella que prestar atención a lo que decían, pero es normal porque tenía 6 años. No llamaron a la policía porque la descripción que Salma dio de ese sujeto era tan vaga que podía ser literalmente cualquier empleado del mercado. Volvieron a casa y Virginia le dijo que ya no podía caminar sola y no podía hablar con ningún desconocido, a menos que ella estuviera presente. Y si volvía a ver a ese hombre, a ese Rick, debía huir y buscar a alguien conocido para pedir ayuda. Si todo fallaba, tenía que gritar a todo pulmón como si le cayera una mosca encima. Salma se grabó esa instrucción porque para ella los insectos eran espeluznantes y su madre le acababa de poner el ejemplo de una mosca. Salma no entendió cuál fue la causa de todo ese revuelo, de la preocupación de su madre, hasta incluso mucho tiempo después. Ella con 6 años sabía que existe mala gente, pero tenía en la cabeza como esto de que la gente mala tiene determinado aspecto, ¿no? Que te llevan pintas, que hablan con groserías, que dan miedo y que intentan agarrarte directamente, no que te vienen a hablar y se interesan por tu vida. Y ella pensaba que este tipo, Rick, no era malo, fue amable. Pero si su madre le decía que se alejara de él, lo haría. Pero no porque creyera que era malo, sino porque su madre se lo decía. Bueno, 6 años después, cuando Salma tenía 12 años, en su escuela organizaron una asamblea de seguridad y se hablaba de las cosas turbias que hacen los adultos para acercarse a los niños. Y dieron una versión muy diluida de lo que probablemente querían. Salma estaba sentada ahí, escuchando, y de repente se dio cuenta de todo. Si Virginia no la hubiera encontrado, algo muy malo podría haber pasado en ese mercado local. Y si no pasaba en el mercado, entonces sería en la escuela o llegando a casa. Poco más de una década después, Salma, de 18 años, nunca ha vuelto a ver a este hombre, Rick, y espera de todo corazón que siga así. Todos imaginamos que esta historia iba a ser mucho más turbia porque Rick ya sabía la dirección de la niña, cuánto rato se quedaban solas en casa, quién la iba a buscar al colegio, si su madre y la niñera eran puntuales o no, etc. Pero por suerte no sucedió nada, probablemente porque Rick vio la cara de la madre y pensó, van a tener mucho cuidado y esta mujer ya me ha visto. Así que esta historia, por suerte, se queda en un susto. La segunda historia de hoy se titula Estacione y no conduzca. Antes de empezar su relato, la protagonista, Julia, siente que debería dar algunos antecedentes. Ella se quedó sin hogar a finales de julio de 2020, así que vivía en su coche con su mastín hembra de 50 kilos llamada Panther. Los mastines son una raza guardiana y Panther la hizo sentir muy pero que muy segura. Tenían una rutina por las mañanas. Primero, Julia la paseaba por casa de su prima y luego iban a un área de descanso local para usar las instalaciones, cepillarse los dientes y lavarse la cara. Después, Julia iba a un aparcamiento disuasorio, que son aparcamientos puestos estratégicamente a las afueras de las ciudades para que los viajeros dejen sus coches y utilicen el transporte público, y ahí volvía a darle un paseo a Panther. Debido al COVID, mucha gente frecuentaba este aparcamiento disuasorio para sentarse a leer, escuchar podcasts, audiolibros o echarse una siesta al aire libre. Cuando paseaba a Panther, Julia dejaba la puerta trasera del coche sin seguro porque Panther era agresiva con las personas y con otros perros. Así que a Julia le gustaba estar segura de que podría subirle al coche rápidamente en caso de emergencia. Y por último, un detalle importante es que Julia aparcaba su coche siempre en el mismo sitio, entre una furgoneta grande y un todoterreno que parecían estar abandonadas ahí, para que su coche quedara un poco escondido y nadie estacionara cerca. Con todo este contexto dado, llegamos al día en el que pasó todo. La semana anterior, el dueño de la furgoneta al fin se la llevó del aparcamiento, la que parecía que estaba abandonada. Pero
De todas formas, Julia estacionó su coche junto a el todoterreno. Estaba paseando a Panther por el césped bastante lejos del coche, tan lejos que nadie se debía dar cuenta de que el coche era suyo. Mientras paseaba Panther, Julia vio por el rabillo del ojo el destello de un coche plateado y pensó que podría ser un policía estatal. Y por si acaso, que Julia deja claro que tiene paranoia y trastorno de ansiedad, estaba segura de que el hombre le diría algo por pasear a su perro allí. Pero bueno, ella continuó paseando a Panther con la intención de que hiciera sus necesidades para volver al coche e irse del aparcamiento. El coche plateado pasó de nuevo y Julia se dio cuenta de que no era un coche de la policía, sino un Honda plateado con un anciano al volante. Empezó a conducir lo más cerca posible de ellas, súper pegado a la acera. Y literalmente, cuando pasó por delante de ellas, por al lado, bajó la velocidad. Pasó una vez, luego pasó otra y una tercera vez, mirándolas fijamente por la ventanilla, sin siquiera mirar a la carretera. En ese momento Julia se inquietó y se resignó a la idea de que tendría que enfrentarse a ese sujeto si las estaba acosando. El hombre pasó una cuarta vez conduciendo muy lento y casi montándose a la acera para entrar a la zona de hierba. Julia entonces fue directa hacia su coche y el anciano dio otra vuelta para dirigirse hacia allí y vio cómo Julia subía a Panther al coche. Julia admite que cuando se acomodó en el asiento del conductor, bajó bastante la guardia. Se sentía segura dentro del coche, así que aprovechó para tomar agua y darle unas golosinas a Panther. Puso a cargar su laptop ya que iba a usarla más tarde. Cuando se dio cuenta, notó que el coche plateado se estaba estacionando donde siempre había estado estacionada la furgoneta, justo al otro lado. 2 puestos más allá había otro hombre en una camioneta negra que al parecer se había dado cuenta de que ese anciano no paraba de dar vueltas una y otra vez junto a Julia. Ella agradeció que el hombre de la camioneta estuviera ahí observando y que se hubiera dado cuenta de cómo el anciano se acercaba sigilosamente a su lado. El anciano estacionó marcha atrás a propósito para que su ventanilla estuviera alineada con la de Julia y continuó mirándola con intensidad, sin decir nada, mientras ella hacía lo que tenía que hacer antes de salir del aparcamiento. El anciano de repente se apoyó por la ventanilla y sacó la cabeza para poder verla de más cerca, sin siquiera pestañear, solo la miraba fijamente. Julia lo ignoró intentando continuar con sus asuntos. Pensaba que no iba a dejar que ese viejo espeluznante la asustara. De hecho, una parte de ella se convenció de que no podía hacerle nada y que no la iban a hacer huir, así como así. Pasaron 10 minutos sin que ella se fuera y se puso a revisar Reddit y a organizar cosas dentro del coche. Y se concentró tanto que casi había olvidado la presencia de ese hombre. Todos estaremos pensando, ¿pero por qué no se iba de ahí? Pero también pienso, esta chica no tenía casa. ¿A dónde se iba? ¿A dar vueltas con el coche? ¿Y si ese hombre comenzaba a perseguirla? Bueno, sería bastante lógico dirigirse a una estación de policía si la perseguía y tal. Pero supongo que en ese momento ella estaba pensando, este hombre no me va a hacer irme de aquí, y estaba acostumbrada a vivir en su coche y siempre a estar estacionada por ahí. Pero bueno, cuando levantó la mirada, el anciano seguía ahí, apoyado en la puerta de su coche, con la cabeza fuera de la ventanilla, mirándola fijamente todavía. Ese era el comportamiento de un loco, así que Julia le evitó el contacto visual mientras se ponía el cinturón. El coche ya estaba en marcha desde hacía un rato, así que estaba lista para irse en ese momento. Ni bien intentó dar marcha atrás, el anciano reaccionó. Su coche también dio marcha atrás muy rápido y le bloqueó la salida a Julia. En ese momento ella no se asustó, se enfadó muchísimo y estaba a punto de bajarse para insultar a ese hombre, aunque de repente recordó que quizá ese hombre estaba un poco loco. El abuelo materno de Julia tenía demencia y antes de que le diagnosticaran hacía cosas raras y sin aparente sentido como esta. A menudo olvidaba dónde estaba y alucinaba. Julia se calmó pensando que tal vez ese anciano también tenía sus propios problemas y no quería escalar el conflicto confrontándolo de forma agresiva. Pero entonces el anciano se bajó de su coche y se puso al lado de la puerta de Julia. En ese momento, Panther se volvió loca y comenzó a ladrar mientras ese hombre hablaba. Esta vez Julia pudo escuchar su voz, aunque no entendía lo que decía. Ella había bajado los seguros de las puertas desde hacía un buen rato y lo agradeció porque en ese momento se dio cuenta de que ese anciano no se veía como alguien confundido. La miraba fijamente mientras Panther ladraba como una loca.
En ese momento Julia simplemente apagó el motor, se giró para encarar a ese hombre y bajó un poquito la ventanilla, lo suficiente como para poder escuchar lo que le estaba diciendo. Ahí Julia se dio cuenta de que ese hombre tenía una cánula nasal, los cables que llevan para el oxígeno a las personas, pero no había ningún tanque de oxígeno a la vista detrás de él. Julia tenía buen ojo para estas cosas porque su abuela tuvo uno durante años antes de morir, y además ella trabajó en una farmacia donde repartía suministros de farmacia a domicilio. Eso le permitía a Julia identificar cierto material médico, pero parecía ser que esa cánula no llevaba a ninguna parte. De repente el anciano la saludó cuando ella bajó un poquito la ventanilla y le preguntó si todo estaba bien. Julia contestó que sí e iba a pedirle amablemente que apartara su coche cuando el hombre le preguntó si tenía su coche descompuesto o si necesitaba ayuda. Julia lo miró con incredulidad, más convencida que nunca de que ese hombre no estaba bien de la cabeza. Le contestó con firmeza que su coche estaba bien y que solo necesitaba que él quitara el suyo del medio para irse. Ella intentó subir la ventanilla de nuevo, pero de repente ese hombre gritó: «Bueno, parecía que tu coche estaba averiado, por eso me detuve aquí a tu lado. Creo que algo le pasa a tu coche». Y mientras tanto, Panther ladraba, gruñía con todas sus fuerzas sin parar. Julia le dijo que su coche estaba bien, que no necesitaba ayuda, y le agradeció su preocupación, pero que por favor apartara su coche para que ella pudiera salir. El anciano no retrocedió ni un paso. No la dejaba irse, insistiendo en que su coche seguramente estaba averiado y que podía ayudarla. Para ese momento, Julia ya no intentó ser educada. Lo miró con mala cara, sin siquiera molestarse en impedir que Panther le ladrara, y le insistió con el tono más firme que pudo que quitara su coche de una vez. En ese momento el anciano pareció notar la mirada del hombre de la camioneta que estaba aparcada dos sitios más allí, quien se había bajado del coche y parecía que iba a intervenir. Ese anciano al fin asintió muy lentamente, volvió a su coche y se quedó en su asiento, en lugar de quitarse del medio para que Julia pudiera retroceder. Simplemente volvió a su coche. Ahora, el instinto le dijo a Julia que algo iba muy mal con ese hombre, pero debido a su paranoia y ansiedad, aprendió que a veces podía ser demasiado desconfiada quizá y ver las cosas peores de lo que realmente eran. Pero tenemos claro que ese no era el caso. En ese preciso momento, racionalizó todo como que era un señor confundido que intentaba ser amable y ya está. Aún así, ella tocó la bocina hasta que finalmente él se quitó del camino y ella pudo salir del aparcamiento. Julia estuvo atenta al retrovisor durante unos 20 minutos, atenta a que este sujeto no la estuviera siguiendo, pero por suerte no fue el caso. Todo el día la molestó el recuerdo del incidente y no fue hasta más tarde, hablando con un amigo, que Julia se dio cuenta de lo mal que estuvo esa situación. Ese anciano no sabía cuál era su coche cuando empezó a acecharla, pero una vez que se subió, él estacionó justo al lado y cuando ella quiso salir, él se metió en su camino para que no pudiera. Era obvio que su objetivo era hacerla bajar del coche. En retrospectiva, lo que le hace más ruido en la cabeza a Julia es que ese hombre, ese acechador, lo hizo a plena luz del día con gente observándolo desde sus coches. La acechó a propósito, lo más cerca que pudo, sacando su cara por la ventana y mirándola fijamente, dando la vuelta 4 veces para pasar al lado de ella y luego cortarle el paso. Todo fue increíblemente incómodo, escalofriante y extraño. Y encima Julia dice que el anciano tenía un aire a Ted Bundy si hubiese llegado a viejo, y eso le dio mucho miedo. Piensa que al fin y al cabo un anciano con un tubo de oxígeno en la nariz no parece capaz de poder hacerle daño a nadie, pero si ese hombre quería que saliera del coche y no desistió hasta que notó que el sujeto de la camioneta negra estaba cerca, quién sabe qué tenía planeado o si llevaba un arma o algo. Porque según dice Julia, un cuchillo o una pistola es mortal en las manos de cualquiera. Por eso termina su historia diciendo: viejo del aparcamiento, mejor no nos veamos nunca más. La siguiente historia de hoy se titula Persecución en el Target. Esta historia ocurrió en diciembre de 2019 y su protagonista, Andrea, sigue pensando en ella a diario porque fue algo completamente diferente a lo que había vivido antes. Al compartir esta historia espera que ayude a cualquiera a entender qué hacer si se llegan a encontrar con una situación similar. A principios de diciembre, Andrea salió a hacer algunas compras nocturnas. Tenía 32 años y era ama de
de casa con 2 niños pequeños. Así que, en cuanto su marido llegaba del trabajo, le gustaba tomarse un rato para ella e ir de compras, dar un paseo en coche o hacer recados sin los niños, y ya de paso tomarse un café o comerse un dulce en una pastelería. Esa noche eran alrededor de las 8:30 cuando llegó al Target que suele frecuentar. Aquí cabe resaltar que Andrea no es paranoica, pero asistió a varios seminarios en la universidad sobre trata de personas y ha investigado mucho para aprender a identificar señales de alerta y qué precauciones tomar cuando está sola en un lugar público, sobre todo cuando es de noche. Por esa misma razón siempre lleva encima varios artículos de defensa personal, específicamente un cabutón, una especie de punzón grueso para golpear de cerca, una alarma y por supuesto spray de pimienta para atacar de lejos si hace falta. Volvamos a la noche en la que pasó todo. Andrea aparcó delante de la tienda, junto a un carrito de compras, y anotó mentalmente los vehículos aparcados cerca. Desde pequeña le enseñaron a estar siempre atenta a su entorno. Nada parecía fuera de lo normal esa noche y el aparcamiento estaba bastante vacío, probablemente porque era un día laboral. Andrea empezó a curiosear como siempre, siguiendo el pasillo principal. Llevaba solo 15 minutos mirando cuando notó a alguien a su alrededor. Un joven que parecía de unos 20 y tantos, alto, delgado, vestido con un chándal gris sucio y botas marrones de trabajo. Él la miró fijamente y evitar el contacto visual fue imposible. Andrea le sonrió y lo saludó, pero la expresión de ese chico no fue amigable, fue completamente inexpresiva. Y eso no era algo necesariamente bueno. Por su mirada, Andrea predijo que podía estar drogado. De repente ese chico se sacudió como si se estuviera quitando el polvo de encima y se marchó rápidamente por el pasillo. Aunque esta fue una interacción rara, a primera vista no había nada en particular que debiera alarmarla, salvo que se dio cuenta de que ese sujeto simplemente caminaba por el pasillo, sin carrito, sin cesta, con las manos en los bolsillos. Eso puede sonar raro, aunque yo lo he hecho 1000 veces. Caminar por el súper con las manos en los bolsillos, con la intención de que si veo algo, pues sacaré las manos de los bolsillos. Pero bueno, por la mirada inexpresiva que puso y todo eso, parece bastante raro. En fin, que no parecía un cliente del Target, pero ese no era su problema. Andrea siguió mirando artículos sin pensarlo más y se dirigió al siguiente pasillo. Pasaron varios minutos y fue entonces cuando vio a otro joven, también veinteañero, con el mismo chándal gris y unas botas de trabajo similares al del otro. Este era diferente al otro, pero también caminaba sin carrito ni cesta. Él también la miró y apartó la vista rápidamente al darse cuenta de que Andrea lo miraba de vuelta. Ese gesto la puso un poco más alerta, pero mantuvo la compostura y lo siguió con la mirada disimuladamente mientras seguía con sus compras. El hombre desapareció un momento después y pasaron unos 15 minutos más cuando un tercer hombre llamó la atención de Andrea. Como era de esperar, el mismo chándal gris, botas de trabajo, sin carrito ni cesta, solo las manos en los bolsillos, merodeando alrededor del Target sin coger nada. Yo en ese momento ya estaría llamando a alguien para decirle ven a buscarme, pero en la puerta, porque pensaría, son 3, de momento son 3, actuando raro, mirándome, ahora ya puede haber uno escondido en el estacionamiento, pero bueno, ella supuso que llevaban algún tipo de uniforme de trabajo. Quizá eran obreros haciendo una remodelación dentro del Target, pero eso le dejaba muchas preguntas. ¿Por qué no iban juntos? ¿Qué hacían paseando por la tienda? En ese momento ya le costaba concentrarse en mirar los productos. Tenía un mal presentimiento sobre esos 3 hombres y se hizo evidente para Andrea que algo no cuadraba. Durante los siguientes 20 minutos más o menos se sintió como si los 3 la vigilaran. Yo me estoy sintiendo, Andrea, como que pasas 1 hora y media en el supermercado. Siempre podía captar la presencia de alguno de los 3 por el rabillo del ojo, como si entre ellos se estuvieran comunicando sobre el paradero de Andrea mientras recorría la tienda. Intentó perderlos caminando un poco más rápido de lo normal, pero en cada departamento al que entraba, en cada pasillo, no tardaba en notar que uno de los 3 hombres pasaba por el pasillo lateral en el que se encontraba, haciendo lo posible porque ella no notara su presencia. Andrea fingió no verlos, pero recuerda pocas veces que haya estado más alerta. Estaba haciendo un esfuerzo consciente para no entrar en pánico ni dejar que sus sospechas la abrumaran. Algo en la presencia de esos hombres, en especial el mayor, le resultaba muy pesado y oscuro. Así que Andrea decidió comprobar sus sospechas. Para demostrar
que no le estaba dando demasiadas vueltas a la situación y que su mal presentimiento era válido. Empezó a elegir pasillos al azar y al ir y venir de diferentes pasillos de forma desorganizada y aleatoria, se fijó en si los hombres seguían pasando junto a ella con la misma frecuencia. Porque al principio ella lo había estado haciendo de manera ordenada, ¿no? El primer pasillo, el segundo, el tercero, el cuarto, y ahora lo hizo en plan, estoy en el tercer pasillo, pues me voy al sexto. A los pocos minutos aparecía uno de ellos mirándola fijamente al pasar. Andrea se sentía como si la rodeara una manada de animales salvajes, casi como si la persiguieran unos lobos. Y lo peor es que, coincidencia o no, no encontraba ningún empleado de Target al que señalarle ese tipo de comportamiento tan extraño de esos 3 chicos. El instinto le gritaba a Andrea que saliera de ahí. Apretó el carrito y pensó que si se acercaban demasiado, podría usarlo como barrera entre ellos y ella, para crear distancia y sacar su spray en ese momento o el cabutón y encender su alarma. Para entonces esa situación llevaba 1 hora entera, quizá un poco más. Y aunque Andrea aún no tenía todo lo que quería del súper, se sentía demasiado incómoda como para seguir ahí comprando. La tienda estaba bastante vacía a esa hora, una de las principales razones por las que le gusta comprar de noche, pero que le estaba jugando en contra. Y hacía que esa situación en particular fuera aún más inquietante, que no hubiera nadie. De repente aparecieron 2 preadolescentes deambulando solas, lo que rápidamente llamó la atención de Andrea, porque los hombres que habían pasado por alto a cualquier otro cliente que no fuera Andrea, se les quedaron mirando a esas 2 chicas que no parecían pasar de los 12 años. Las niñas parecían no darse cuenta, así que Andrea discretamente llamó su atención y les pidió que fueran a buscar a sus padres y se quedaran con ellos, tratando de no asustarlas. Porque Andrea se puso evidentemente en modo madre protectora al tener hijos. Siguió a las niñas con la mirada hasta que se unieron a sus padres y luego retrocedió para poder irse de la tienda. Mientras se dirigía a la caja, Andrea vio a uno de los hombres acercándose por detrás, esta vez más rápido. Así que se detuvo de inmediato y se giró para confrontarlo mientras se acercaba, poniendo el carrito entre ella y él. Ella nunca olvidará la oscuridad en sus ojos. Una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro mientras empujaba el carrito sin dejar de mirarla fijamente. Pasó por su lado sosteniéndole la mirada mientras salía de la tienda sin quitarle la mirada de encima, sosteniendo su mirada siniestra. A estas alturas Andrea había perdido de vista a los otros 2 hombres y odiaba la incertidumbre de no saber dónde estaban en ese momento. Era obvio que tramaban algo, y si no sabía dónde estaban significaba que podrían hacerle una emboscada en cualquier momento, al salir de la tienda. Pensar en eso hizo que Andrea le diera un vuelco en el estómago y todo su cuerpo empezó a temblar. Era una sensación que no había sentido desde que era niña, una sensación de desesperación abrumadora. Caminó rápidamente hacia la caja, le preguntó discretamente al cajero si podía hablar con un gerente y le contó lo que había sucedido durante la última hora, pidiendo amablemente que algún empleado la acompañara a su coche y que avisaran a su equipo de seguridad. Para sorpresa de Andrea, cuando le contó a la gerente lo sucedido, su rostro se ensombreció como si ya supiera de esos hombres. Y una vez que los describió, confirmó que sabía de quiénes hablaba. Le comentó que varias empleadas los habían encontrado inquietantes en el pasado y le aseguró a Andrea que alguien la acompañaría hasta su coche. Denunció el incidente y dijo que alertaría a las autoridades. Andrea todavía temblaba, pero se sintió aliviada de que le creyeran y se preocuparan por las demás clientas. Y entonces un joven empleado la acompañó hasta su coche. Había bajado la guardia para ese entonces y lo que vio al salir de la tienda le revolvió el estómago, reforzando todas sus sospechas. Una camioneta blanca sin ventanas estaba estacionada en la plaza justo detrás del coche de Andrea. Uno de los hombres iba al volante y los otros 2 se apoyaban en el costado de la camioneta frente al coche, intentando ocultarse. Sin embargo, no parecían darse cuenta que la luz de un poste permitía verlos. Fuera cual fuera su intención, no era buena y había quedado demostrado. Andrea entró en pánico y le dijo al empleado que eran ellos, que ahí estaban, mientras los señalaba. El joven hizo señales para que los de seguridad acudieran y el ruido provocó que los hombres subieran a la camioneta y salieran a toda velocidad del estacionamiento. Andrea no sabe qué habría pasado si hubiera salido sola hacia su coche y está muy agradecida de haber llegado a casa sana y salva. Durante la semana siguiente escuchó que hubo varios intentos de secuestro en el centro
centro comercial, en paralelo a ese target, y ella está casi segura de que fueron los mismos individuos. Por eso su historia termina diciendo: a los 3 idiotas con chándal gris no nos volvamos a encontrar nunca más. Y supongo que durante un tiempo no debió volver a hacer compras nocturnas. La siguiente historia de hoy se titula Perseguido en Devil's Road por un sectario. Devil's Road significa carretera del diablo. En Pensilvania, cerca de la frontera con Delaware, hay un lugar estrecho y espeluznante con árboles deformados, senderos cerrados y muchas leyendas aterradoras. Se conoce formalmente como Devil's Road, la principal atracción de un lugar llamado Satansville, que abarca un sinfín de recovecos oscuros, caminos solitarios y encuentros inquietantes. Devil's Road sale descrito en el libro Weird Pennsylvania, que destaca los lugares más espeluznantes del estado. Sin embargo, hay algo que no sale en el libro, y es que, según muchos rumores, ahí está la casa de culto. Supuestamente está oculta entre los bosques que rodean la carretera, invisible a cualquier intruso que se detenga a la orilla del camino. Si tarda demasiado en marcharse, este será expulsado por una todoterreno negra. Estos son solo rumores y de hecho ya hicimos una historia que nos hablaban sobre Satansville. Me suena demasiado, pero la protagonista de esta historia, Jill, había leído sobre estos rumores y las leyendas del lugar, escuchando historias escalofriantes, hasta que no pudo dejar de pensar en ver ese lugar con sus propios ojos. Eran finales de los 90 y Jill pasaba casi todos los viernes por la noche con su amigo Oliver en el centro comercial, como hacían los adolescentes de esa época. Pasar el tiempo ahí los entretenía, pero después de un tiempo podía volverse bastante aburrida, en especial porque no tenían dinero que gastar. Por eso visitar Devil's Road sin avisar a sus padres se convirtió en una especie de tradición semanal después de que Oliver le contara su experiencia. Al parecer, Oliver fue de visita con otros amigos, conduciendo un poco a ciegas en una zona potencialmente peligrosa y poco clara. El copiloto estaba intentando interpretar un mapa viejo de las carreteras de la zona justo cuando escucharon un motor encenderse. Miraron y una camioneta negra salió de un camino de tierra y los siguió de cerca, tocándoles la bocina una y otra vez hasta que encontraron la carretera principal. Me suena muchísimo que hemos traído a este canal la historia de Oliver, pero que le pusimos otro nombre. Me suena muchísimo. Y que al final de la historia Oliver decía que iba a volver con otros amigos y me da toda la sensación de que esta era Jill. Pero no sé si me estoy confundiendo porque esa historia se llamaba Monkey Town, no Satansville. No lo tengo muy claro ahora. Si a alguien le suena muchísimo o se ha visto ese vídeo recientemente de esa historia, que lo deje en comentarios para aclararnos las dudas. Porque no tengo muy claro si conectar esa historia con esta o no. Pero bueno, dice que no fue gran cosa la experiencia de Oliver, pero fue suficiente para que a Jill se le despertara la curiosidad. Oliver ya tenía coche para ese entonces, así que podían ir sin mayores problemas ellos dos solos. Aunque para aburrimiento de Jill no pasó mucho en su primer viaje, ni en el segundo ni el tercero. Rara vez veían otros coches y no vieron sombras más extrañas que las que hacían los mismos árboles de alrededor. De vez en cuando al fin veían otro coche, se les subía la adrenalina porque era de color negro, como en la leyenda urbana, pero simplemente pasaba de largo. Jill recuerda que era divertido, pero no precisamente aterrador, hasta una noche. Terminaron en el centro comercial sobre las 6 de la tarde y salieron con tiempo suficiente para dar una o dos vueltas de día y el resto del tiempo de noche. Devil's Road estaba a unos 40 minutos en coche desde el centro comercial y Jill ya estaba emocionada porque esta vez sí que iban a ver algo sobrenatural. Eso es lo que ella quería creer. Esa sería su sexta visita en las últimas semanas y necesariamente algo tenía que pasar para ella. Además, en lugar de ir Jill y Oliver solos, una amiga a la que llamaremos Sarah se unió por curiosidad. Ella era muy extrovertida y probablemente le encontraría el sentido del humor a cualquier cosa que pasara. Condujeron por la autopista y finalmente cogieron la primera curva que los llevaba a un lugar apartado. Oliver y Jill ya habían señalado en el mapa varias zonas donde creían que podría suceder algo, pero ya que detenerse en la carretera era ilegal, nunca tuvieron la oportunidad de explorar. Esa es la explicación que da Jill, aunque reconoce que la verdadera razón es que eran unos cobardes. El ambiente cambió de inmediato al entrar en Devil's Road y el aire frío de la noche los hizo cerrar las ventanas de inmediato. La primera curva de Devil's Road nunca perdía ese atractivo siniestro porque había árboles a ambos lados de la carretera que se inclinan agresivamente hacia afuera del bosque, se doblan completamente en el tronco, como si intentaran huir de la carretera. Se acercaban a la primera curva importante que habían marcado en el mapa,
justo cuando notaron que un coche se acercaba. Era un espacio muy estrecho, casi imposible de transitar para dos coches al mismo tiempo. La presencia de ese coche le causó una punzada en el estómago a Jill, muy distinta a la adrenalina divertida de las últimas veces, aunque no sabía explicar por qué en ese momento. Oliver estaba concentrado en pasar a toda velocidad mientras giraba y Sarah estaba demasiado ocupada contando chistes como para ver lo que Jill vio unos segundos después. Ella miró hacia el jeep blanco a la izquierda y aunque los vidrios de ese todoterreno estaban tintados, el conductor los tenía un poco abajo. Tenía las ventanillas un poco bajadas. Por el espacio que se podía ver, el sujeto estaba furioso, mirando a Jill directamente en los ojos como si hubiese insultado a su madre o algo. Ese hombre no se veía mayor, tal vez tenía unos 25 años, con el pelo largo y rubio y la cara pálida. Pese a lo estrecho de la curva, no estaba concentrado en conducir ya que sus ojos la perforaban, con el cuello completamente girado hacia ella. Puede que no suene espeluznante para otros, pero para Jill fue como si ese sujeto le dijera con la mirada que quería hacerles mucho daño. Cuando terminaron de rebasarlo y salieron de la curva, escucharon que decía algo, pero Jill no pudo oírlo bien porque las ventanillas de su coche estaban subidas. Y por otro lado, Sarah y Oliver no se callaban. Jill ya no podía ver ese jeep blanco, pero por si acaso revisaba los retrovisores cada poco, aterrorizada por la sensación que le dejó la mirada de ese sujeto. Ella les preguntó en voz alta a sus amigos si lo habían notado, si habían notado la energía que transmitía ese sujeto, pero ninguno de los dos le había prestado atención. A medida que fueron avanzando, Jill dejó pasar el momento, asumiendo que había malinterpretado todo. Volvió a divertirse con Oliver y Sarah mientras tomaban desvíos que los alejaban de la carretera principal. Después de un rato conduciendo por las curvas, estaban preparándose para dar la vuelta cuando pasaron una pequeña caseta donde siempre había dos camionetas negras. Estaban haciendo el tonto para ese momento, dando por sentado que todo eso de las sectas eran puros cuentos. Por eso se detuvieron un momento, tocaron la bocina y encendieron las direccionales frente a esas todoterreno antes de seguir conduciendo. Dieron la vuelta al cabo de unos minutos y estaban de nuevo en Devil's Road. En un momento, Oliver estaba hablando de algo que había escuchado y que seguramente también era mentira, cuando se le cortó la frase a la mitad. Se quedó quieto antes de ajustar el retrovisor. En la distancia que se oscurecía podía ver una camioneta negra con las luces apagadas siguiéndolo. Todos se rieron como queriéndole restar peso al asunto, pero había algo raro en que no tuvieran encendidas las luces que los hizo ponerse nervioso. La camioneta se mantuvo a una distancia razonable y todos pensaron que era una coincidencia. Eso hasta que de repente, de un desvío que salía de la ruta principal, salió otra camioneta negra con las luces apagadas que los adelantó. Ahora tenían una camioneta negra delante y otra detrás. Para ese punto ya ninguno de los tres se reía. Solo se miraban las caras con preocupación mientras intentaban adivinar qué querían los conductores de esas camionetas. Oliver, en un intento de perderlos, dio dos vueltas más, tomando pequeños desvíos por carreteras secundarias que ya conocían, pero eventualmente esas camionetas volvían a alcanzarlos y a rodearlos. Ahora sí que estaban nerviosos, pero Oliver quiso ser escéptico para calmarlas, diciendo que seguro que eran empleados de seguridad de alguna casa escondida en el bosque y querían darles la experiencia de Devil's Road. Esa idea los calmó a los tres, pero cuando volvió a aparecer el jeep blanco, la cosa se puso intensa. Jill calcula que iban por la cuarta o quinta vuelta intentando salir de Devil's Road cuando este jeep blanco apareció y comenzó a conducir despacio en diagonal a ellos, aunque estuviese yendo a contravía. Todos estaban muy tensos, el ambiente ya se había vuelto muy denso y para entonces estaba completamente oscuro. Devil's Road no estaba iluminada prácticamente y la situación empezaba a ser más que amenazante. Las camionetas negras cada vez cerraban más la distancia, como si estuvieran a punto de encerrar el coche de Oliver. Oliver intentaba bajar las curvas lo más rápido posible sin perder el control del coche y cuando pasaba junto a árboles marcados con cruces invertidas y pentagramas, entendieron que tal vez Devil's Road no era un lugar sobrenatural, sino un punto de encuentro de gente muy extraña con la que era mejor no cruzarse. Los tres tenían la esperanza de que al salir de la carretera esos tres coches se alejaran, pero ni bien giraron en la última curva, la conducción de las tres camionetas se hizo más violenta. El jeep blanco avanzó con fuerza e intentó acercarse demasiado al coche de Oliver, mientras que las camionetas negras cerraban el espacio. Era como si quisiera que el
coche de Oliver se saliera de la carretera. En ese momento Oliver entró en pánico y, aprovechando que su coche era bastante más pequeño que esas camionetas, aceleró y se metió por el arcén de la carretera y rebasó a la camioneta negra que tenían enfrente. Sarah y Jill gritaron mientras escuchaban la bocina de las camionetas y cómo éstas aceleraban todavía más. El Jeep blanco también aceleró y casi chocó contra el coche de Oliver. Iban conduciendo a 50 km por hora y de repente estaban yendo por la carretera a 120 km por hora, intentando perder a las camionetas que no dejaban de seguirlos. Jill no sabe si fueron 2 o 3 minutos, pero se sintió eterno ese momento donde esas camionetas intentaban sacarlos de la carretera. Los tres estaban perdiendo la cabeza, conscientes de que si frenaban, esos sujetos los sacarían de la carretera. La idea de que unos locos los atraparan y los llevaran de regreso a Devil's Road le hizo tener a Jill un ataque de ansiedad en ese momento en el asiento. No sabía qué querían hacerles, si los habían ofendido al tocar la bocina delante de ellos y hacerles luces, pero aquello se había salido de control completamente. Por suerte no estaban demasiado lejos de la carretera principal que llevaba al pueblo y sintieron un alivio enorme cuando vieron la autopista. Sin embargo, volvieron a entrar en pánico al darse cuenta de que tendrían que esperar a que el tráfico disminuyera para poder girar y entrar a la autopista. Tiempo suficiente para que esos de los 3 coches los rodearan, se bajaran de las camionetas y los bajaran a ellos del coche. Oliver bajó la velocidad mientras miraban atrás y, para sorpresa de los 3, las camionetas ya no estaban. Habían cesado la persecución en algún momento, pero ellos no se habían dado cuenta. Los 3 esperaban una emboscada repentina, pero al final entraron a la autopista y emprendieron su regreso a casa sin que nada más pasara, hablando de lo que acababa de suceder. Llegaron a la conclusión de que las camionetas los estaban ahuyentando de sus actividades, como dicen los rumores, aunque les queda la duda de por qué se pusieron tan violentos, por qué querían sacarlos del camino. Ahí es donde Jill recuerda al hombre del Jeep blanco y piensa que tal vez ese sujeto no estaba feliz con la presencia de ellos en esa carretera. O quién sabe, quizá Jill, Sarah y Oliver fueron vistos por ellos como los sacrificios perfectos. La gente desaparece o es secuestrada todos los días y ellos tal vez estuvieron a punto de unirse a esa estadística. Y decidieron nunca volver a ese lugar. Jill todavía no puede sacarse de la cabeza la cara y la presencia del hombre del Jeep blanco. Aunque pasó hace varias décadas esta historia, Jill solo puede desear que nadie jamás haya caído en sus manos. La historia número 5 se titula Gris es lo mejor. Caitlin es el nombre de la chica que comparte esta historia. Escribirlo es un medio de catarsis muy importante para ella, ya que su historia trata, por desgracia, de cómo un viejo aterrador la ha estado acosando desde los 18 hasta el día en que escribió esta historia, con 22 años. Ella es una mujer de estatura promedio, belleza promedio y no destaca por nada en especial, por lo que le cuesta entender qué fue lo que motivó a ese anciano a obsesionarse con ella a tal punto. Caitlin supone que sus amigos, después de todo, tenían razón. Muchas veces le advirtieron que ella era demasiado amigable con los extraños y simplemente no tiene el corazón para decirle a la gente que se vaya a la mierda, incluso cuando definitivamente debería hacerlo. Obviamente, ella en la historia no da detalles específicos de su localización o su lugar de trabajo. Le basta con un acosador. Pero para poner un poco de contexto, trabajaba en un restaurante dentro del centro comercial más grande de su ciudad. Su acusador, un anciano al que llamaremos Hugo, trabajaba para el centro comercial en sí, y no en una tienda como Caitlin. Cuando tenía 18 años y empezó a trabajar, ella era bastante tímida y torpe, y dejaba que cualquiera le dijera prácticamente cualquier cosa. No sabía muy bien qué decir cuando clientes mayores y otros empleados le hacían comentarios inapropiados, así que simplemente se reía de lo que le dijeran, o no respondía. En su mente de 18 años, no hacer nada al respecto era una manera válida y sencilla de manejar la situación. De hecho, llegó a molestarse con su gerente cuando él puso en su lugar a un cliente grosero que hizo un comentario inapropiado sobre los senos de Caitlin y un hipotético escote que la haría ver mejor, ya que ella sentía que el gerente había hecho demasiado revuelo al respecto y se sintió incómoda porque la defendieran. A todas estas, en el restaurante que trabajaba, también trabajaba una amiga suya llamada Renata. Ella llevaba más tiempo trabajando ahí, y un 14 de febrero Renata le preguntó si conocía a un hombre del centro comercial llamado Hugo. Caitlin no tenía ni idea, así que Renata se lo describió como muy extraño, no como alguien aterrador o inquietante, sino como un hombre muy excéntrico. Ella y otros empleados se reían de sus dichos raros y su comportamiento torpe. Y ese día específico notaron que Hugo había llevado un regalo de San Valentín, una caja grande de chocolate.
Todos pensaron que se trataba de un gesto amistoso o un coqueteo inofensivo, pero todo tomó un giro siniestro cuando Hugo, cerca de la hora de cierre del restaurante, se acercó a la puerta y le hizo gestos a Caitlin para que se acercara. Ese regalo de bombones en una caja de corazones iba dirigido a una chica de 18 años a la que él apenas conocía. Un hombre que debía rondar los 50. Dándole un regalo así a una prácticamente adolescente. Caitlin era tímida pero no tanto y de inmediato se dio cuenta de que Hugo estaba lejos de ser un anciano inocente con un ligero enamoramiento. No sé por qué en Reddit todo el mundo llama anciano o anciana a gente de 50 años. Pero bueno, Hugo tenía otras intenciones. Caitlin rechazó el regalo amablemente, aunque le costó mucho poder encontrar las palabras adecuadas para no sonar hostil. Y aunque él dijo que estaba bien, ella pudo sentir cierto desprecio en su mirada. La segunda vez que recuerda que vio a Hugo fue un par de semanas después. Él se le acercó cuando estaba limpiando una mesa frente al restaurante, fuera del alcance de los otros empleados. Eran las 8 de la noche y el centro comercial estaba prácticamente vacío. Esta vez Caitlin lo detalló a la perfección. Hugo era un hombre blanco, algo demacrado, con el pelo canoso y ojos pequeños y brillantes. Tenía una mirada intensa y ella notó que se acercaba desde la mitad del largo pasillo. En cada momento estuvo deseando que pasara de largo, pero se detuvo junto a ella y la saludó con mucho entusiasmo, como si estuviera viendo a una gran amiga que no había visto en años. Caitlin no contestó con la misma efusividad, se mantuvo seria y solo le dijo buenas noches. Y como si hubiese entendido que ella no lo quería cerca, se alejó por el mismo pasillo. La tercera vez que lo vio fue en la misma situación, pero unos cuantos días después. Esa vez sí que la tomó por sorpresa, y cuando levantó la mirada y lo vio de pie junto a ella, demasiado cerca, podía hasta sentir su aliento en la mejilla. Sin esperar que ella tomara un poco de distancia, le preguntó: «Caitlin, ¿estás casada?». Y de la manera más incómoda que nos podemos imaginar, estiró sus brazos y comenzó a masajear sus hombros. Caitlin sintió una corriente recorrerle el cuerpo y soltó una carcajada de puros nervios mientras se sacudía y casi saltaba a la mesa por poner distancia entre ese hombre y ella. Esa carcajada debió ser muy ruidosa porque Renata salió a preguntar de qué se reía, y cuando Hugo notó que ya no estaban solos, se despidió de forma amable y se alejó por el pasillo. Esas visitas nocturnas se hicieron comunes e impredecibles, por lo que Caitlin siempre intentaba estar alerta para que esa escena no volviera a repetirse. A Hugo le gustaba hacerle preguntas cuyas respuestas ya conocía, solo para ver la reacción de Caitlin, haciéndole saber a su manera que había estado buscando información sobre ella. Le preguntaba cosas como: ¿qué tal te fue en la montaña a donde fuiste con tu familia? ¿La escuela donde estudias aún os lleva de excursiones al lago como cuando yo estudié ahí? Y muchas más cosas así, cada vez más íntimas. Caitlin supo que Hugo había ido un poco más allá de solo acercarse a ella en el trabajo. Acechaba sus redes sociales como Twitter e Instagram, y luego le hacía preguntas muy específicas sobre las cosas que había publicado en los días anteriores. Por ejemplo, Caitlin había publicado en Instagram sobre un tatuaje que se hizo que era un homenaje a su banda favorita. Al día siguiente estaba atendiendo a un cliente y Hugo la interrumpió con una voz estridente pero tranquila. Tenía los ojos muy abiertos y una expresión de pura emoción en el rostro mientras le preguntaba: «Caitlin, ¿cuál es tu canción favorita de la banda que aparece aquí?». Sacó su teléfono y le enseñó el logo de la banda favorita de ella, el que se había tatuado. Hugo tenía una sonrisa torcida que dejó en evidencia una cosa: él no hacía nada de esto por curiosidad genuina o algo así, sino que disfrutaba de la incomodidad de ella. Ella se sintió asqueada y violada y eso lo hizo sonreír más. El tatuaje que Caitlin se hizo estaba tapado por su uniforme de trabajo, así que solo pudo haberlo visto revisando su Instagram. Pero ¿cómo? Pensaba, porque ella tenía sus redes privadas. De hecho, hasta entonces ella pensaba que había encontrado toda su información por otros medios, que no lo hace menos aterrador, pero saber que tenía acceso a sus fotos las que hoy la asustó muchísimo. Sin embargo, de alguna manera se obligó a olvidarlo y siguió trabajando. A lo largo de los meses, Hugo empezó a ir al trabajo de Caitlin cada vez con más frecuencia, haciéndole cada vez más preguntas raras y repitiéndole cosas que había tuiteado o publicado en Instagram. Cada vez que lo veía, ella se sentía visiblemente incómoda y eso a él le gustaba. Eso era lo que quería. Mientras esto sucedía, Renata se acercó y le contó que Hugo estaba completamente loco.
la había seguido en su coche de trabajo a casa desde el trabajo, y cuando al fin la alcanzó le preguntó con ese tono ingenuo que ponía para fingir que solo era un viejito inocente que dónde vivía Caitlin. Renata obviamente no le contestó y le dijo que se fuera o llamaría a la policía por acoso porque la estaba siguiendo con el coche. La voz empezó a correrse entre los empleados del centro comercial y ya nadie se reía de las rarezas de Hugo. De hecho, muchas empleadas comenzaron a contar las cosas inquietantes que Hugo les había dicho, pero nada tan intenso como con Caitlin y Renata. El gerente de Caitlin, el mismo que la defendió del acoso de un cliente en una ocasión, les advirtió que tuvieran cuidado con él, ya que ese sujeto supuestamente había seguido a una joven que trabajaba en otro restaurante hasta el baño para acosarla. La joven aseguró que no pasó nada más, pero fue muy incómodo y tuvo que renunciar para no volver a verlo. Cuando Caitlin y Renata le preguntaron por qué nadie ponía una queja para que lo echaran, el gerente explicó que ya lo habían hecho, pero que él debía tener algún tipo de contacto dentro del centro comercial, ya que simplemente nadie hacía nada. Por un lado, a Caitlin le alegraba saber que todo el mundo sabía que Hugo era un sujeto extraño e incómodo, pero por el otro le daba miedo que se sintiera demasiado impune y eso lo alentara a ir cada vez más lejos, ya que llevaba años haciendo lo mismo y nadie lo había detenido. Pasaron las semanas y ahora toca hablar de una mujer que trabajaba en el mismo restaurante llamada Paula. Según Paula, ella tenía una condición que la hacía confiar en la gente sin saber nada de ella, aunque Caitlin no terminó de creerse esto. Lo cierto es que Hugo explotó la ingenuidad natural de Paula para conseguir el número de teléfono de las demás chicas. Un día cualquiera, Caitlin comenzó a recibir mensajes de un número desconocido, y cuando lo mencionó en el restaurante mostrando el número, Paula le dijo que era el número de Hugo. Le explicó que él le escribió un día y le pidió la información de Caitlin y de Renata para poder devolverles algo. Ella obviamente le dio los números porque, ¿por qué no? Solo era un señor amable. Caitlin se quedó atónita no solo por la estupidez natural de Paula, sino porque ese sujeto estaba buscando meterse en sus vidas por cualquier medio y cada vez más allá, y cada vez de formas peores. Por mensajes, Hugo le preguntaba constantemente a Caitlin cosas de su día a día, ignorando el hecho de que ella jamás le contestaba. Caitlin solo podía preguntarse por qué ese hombre estaba tan empeñado en averiguarlo todo sobre ella. Entonces, Caitlin bloqueó el número y lo olvidó, convenciéndose de que no tenía que darle el gusto a ese loco de influir negativamente en su vida, ya que era muy agitada de por sí en aquel entonces. Caitlin de hecho agradece en cierto modo no haber tenido tiempo para pensar demasiado en la creciente obsesión de Hugo. Sin embargo, el acoso en aumento de Hugo no era algo que ella pudiera ignorar para siempre. Una noche estaba viendo la película Gris con su familia y debió de tuitear algo estúpido como "Gris es mi película favorita", y a la mañana siguiente Hugo se le acercó como siempre, aprovechándose de que el gerente estaba descuidado, y le preguntó "¿Te gusta Gris, Caitlin?". Para ella es muy difícil describir el disgusto que le generaban esas preguntas. Quería golpearlo en la nariz para que la dejara en paz, borrarle la sonrisa de una bofetada y tumbarle los pocos dientes que tenía. Sintió que la sangre le hervía e incluso llegó a cerrar uno de sus puños, pero el gerente llegó justo a tiempo para intervenir, diciéndole a Hugo que se fuera de una vez y que no siguiera molestando a sus empleadas. Caitlin intentó seguir con su día, pero pasó todo su turno sintiéndose alterada, y no era para menos. Cuenta Caitlin que para los que leamos o escuchemos esta historia puede que no le resulte tan inquietante como a ella en aquel momento, pero explica que cuando alguien se esfuerza tanto, ya no solo en saber todo sobre ti, sino en asegurarse de que tú sepas que esa persona sabe toda la información sobre ti, es imposible no pasar todo el día pensando ¿qué está planeando hacer con todos estos datos? En cuanto Caitlin salió del trabajo y se subió al coche, su teléfono sonó. Era una notificación de PayPal. Hizo clic en ella para ver que había recibido 5 libras de un tal Victor Smith y la nota decía "Gris es lo mejor". Caitlin comenzó a golpear con rabia su volante en ese momento. Hugo había encontrado hasta su cuenta de PayPal. Estaba segura de que era él porque solo él haría algo tan estúpido para molestarla. Víctor debía ser su segundo nombre. Por si fuera poco, en los días siguientes recibió una serie de llamadas anónimas incesantes provenientes de diferentes números, una tras otra. Caitlin estaba a punto de llorar y tuvo una serie de horribles ataques de pánico que la hicieron pensar que moriría. Sentía que no tenía escapatoria y que en cualquier momento Hugo la alcanzaría.
Tuvo que apagar su teléfono para que dejara de sonar, pero cuando lo volvió a encender por la mañana, las llamadas continuaban. Su padre contestó a cada una de ellas a partir de ese momento, prometiendo que encontraría al responsable, pero al otro lado nadie contestaba. Caitlin no tenía pruebas de que fuera Hugo, pero no fue difícil atar cabos después de todo lo que había hecho para conseguir información personal de ella. Si había descubierto su dirección de PayPal, su número de teléfono, todas sus redes sociales, que le impedía averiguar dónde vivía, entrar sin permiso por la ventana. Y si decidía que una noche era perfecta para hacerle daño a ella o a su familia, esa noche tuvo pesadillas horribles en las que la perseguía por toda la casa y se burlaba de ella durante horas. De hecho, Caitlin todavía tiene sueños similares y le cuesta dormir si su novio o alguien no está cerca. Le da miedo que Hugo esté parado justo afuera de la puerta o la ventana. Después de las llamadas, Caitlin denunció a Hugo no solo a los gerentes del centro comercial, sino también a la policía. En ese momento temía sinceramente por su seguridad y varias chicas de distintas tiendas ampliaron la declaración, que añadieron detalles de las veces que habían presenciado el comportamiento inquietante de Hugo o habían sido directamente víctimas de comentarios extraños. La gerencia del centro comercial se excusó diciendo que habían advertido a Hugo anteriormente y les aseguraron que tomarían serias medidas. Pero salvo advertirle que no contactara de nuevo con Caitlin, no hicieron nada más. Hugo no tardó ni un día en encontrar maneras de burlar la regla de no hablar con Caitlin. Pasaba caminando frente al restaurante y la miraba a los ojos antes de hacer ruidos de animal como monos y perros e irse caminando. Creo que solo quería que pensara que había encontrado una manera de burlar las reglas. La policía afortunadamente no fue tan pasiva y por lo que Caitlin sabe fueron a su casa y le dieron una advertencia. Esto sí que logró disuadirlo, ya que acosar a una menor de edad no era algo que se fueran a tomar a la ligera. Ella dejó de trabajar en el restaurante pocas semanas después. Y cuando terminó el instituto se mudó de ciudad para ir a la universidad. Hizo nuevos amigos que la distrajeron de sus antiguos problemas. Y aunque a veces recibía llamadas misteriosas de números desconocidos, pudo seguir adelante. Aunque a veces pensaba en Hugo y tenía el sentimiento de que tal vez no estaba sola, de que quizás él la seguía vigilando. Después de mudarse y empezar su nueva vida, se fue olvidando por completo de este hombre obsesionado con ella. Olvidó su existencia, pero pronto lo recordaría. El día de Navidad volvió a su pueblo natal con sus padres y su teléfono vibró. Ella esperaba que fuera solo un mensaje de un amigo o familiar, pero se equivocó. Recibió una notificación de PayPal por la cantidad exacta de 5 libras, solo que esta vez no era de Víctor, sino de una chica cuyo nombre ella no reconoció. Abrió la aplicación y vio una nota adjunta al pago que había recibido. La nota decía: enviado en nombre de Hugo. La sangre de Caitlin se heló de nuevo. Ella se había olvidado por completo de ese hombre y de todo lo que había hecho para hacerla sentir insegura e inquieta, pero ahí estaba de nuevo atormentándola, aunque esta vez a través de otras personas. Quizá era su forma de decirle que el hecho de que le prohibieran hablar con ella no le impediría entrar en su mundo a través de otros, como un parásito, una garrapata que no está dispuesta a despegarse. Caitlin tiró el móvil al sofá y pasó esa noche bebiendo con su familia, dispuesta a hacer lo que fuera para que ese sujeto no perjudicara su día. En algún momento se olvidó de la notificación y desde entonces no lo ha visto ni ha sabido nada de él y quiere que siga así. Cree que Hugo sigue trabajando en el centro comercial acosando a alguna pobre chica. Ella evita ir a ese centro comercial y termina su historia diciendo: Hugo, me hiciste vivir con miedo durante 4 años, pensando que cada llamada de un número desconocido eras tú volviendo a atormentarme. No nos volvamos a encontrar. Y hasta aquí las historias de hoy. Este domingo al canal os traigo un caso muy parecido a esta historia de Caitlin, pero que terminó en una completa tragedia. Así que no olvidéis activar la campanita de notificaciones para recibir la notificación cuando suba el vídeo. Dejad en comentarios qué opináis sobre estas historias. Si tienes una historia parecida que quieres compartir, puedes hacerlo en comentarios, o si quieres que la lea en un vídeo, puedes enviármela a este correo con el asunto encuentro aterrador o encuentro con un extraño, para poder diferenciarlas de otras historias que me llegan. Y bueno, si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis dejar un me gusta. Dejo los productos que he usado en la cajita de descripción con los descuentos que me han dado, por si alguno os ha gustado y le queréis echar un vistazo. Y gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!